Señor, queremos darte gracias por este tiempo en que nos permites acercarnos a ti, acercarnos a tu palabra. Queremos pedir la guía, la ayuda, la asistencia, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. Nosotros suplicamos que en este tiempo nos guíes, nos dirijas, nos asistas y que a ti en este tiempo sea la gloria, la alabanza y el honor. Te damos muchísimas gracias y nosotros te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, ¿en qué vamos nosotros? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué se acuerdan? ¿En qué punto de nuestro estudio estamos? Preguntas, dudas, inquietudes. Hoy, ¿en qué vamos? ¿En qué vamos? ¿Qué se acuerda? Ayúdenme, no me dejen solo. No me dejen morir. ¿Cómo? Estamos en eso, ¿cierto? Estamos tratando de ver cómo nosotros hacemos teología, ¿sí? ¿Y qué hemos dicho? ¿Cómo hacemos teología? Muy bien, el principio y el fundamento de nuestro estudio es ¿quién? Dios en su ser y el Dios que se ha revelado. Muy bien. Ahora lo que nosotros queremos conocer y estudiar es a Dios a través de la revelación, que en el caso, ahorita, después lo vamos a ver más adelante, pero en el caso nuestro ahorita es la escritura, es la revelación. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para estudiar la revelación? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál? Digamos que sí es el instrumento, pero ¿qué apoyo tenemos para estudiar la escritura? La exégesis, la hermenéutica. ¿Sí? Bueno, tenemos credos y confesiones. ¿Qué más tenemos? Exégesis y hermenéutica. ¿Qué más tenemos? Filosofía. ¿Cuál dices tú? Sí, lo que vimos hace 8 días, ¿sí? Sí. Tenemos filosofía, tenemos razón, tenemos tradición y tenemos la exégesis, la hermenéutica para hacer teología. Ahí vamos, ¿cierto? ¿Sí están conmigo o no? ¿Más o menos? Bien, ahora, quiero que vean conmigo un segundito una cosa que es importante. Espérenme a ver si lo puedo poner acá. No sé si de pronto esta ahí tiene alguna pregunta, duda, inquietud. ¿Tiene alguna pregunta, duda, inquietud, reclamo, sugerencia, PQR? ¿Cómo? Bien, entonces miren, miren Hechos 1.8, un segundo, miren Hechos 1.8. ¿Qué dice Hechos 1.8? Hechos 1.8. ¿Quién nos ayuda? Muy bien, ¿quién está hablando ahí? Jesús está hablando. ¿Con quién está hablando? Muy bien, está hablando con los discípulos, es antes de su ascensión. ¿Cuál es el encargo que Jesús les da a ellos? ¿Qué les dice? ¿Ustedes qué? Ustedes, primero, recibirán poder. ¿Sí o no? Recibirán poder. ¿Qué es ese poder? Es el poder del Espíritu Santo. ¿Y me serán qué? Testigos. ¿En dónde? Si ustedes se dan cuenta hay un patrón ahí, ¿cuál es? Jerusalén, ¿qué más? Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí o no? Entonces miren, del capítulo 1 de Hechos, si nosotros miramos en el 1, en el 2 viene el Espíritu Santo, en el 3 predica el apóstol Pedro, en el 4 predica el apóstol Pedro, en el 5 ya están presos, en el 6 están, en el capítulo 6 es lo de los diáconos que pone a servir las mesas, en el 7 Saulo está persiguiendo la iglesia, en el 7 muere Esteban, en el 8, ¿qué pasa en Hechos capítulo 8?
Sí, persigue la iglesia. Ah, sí, Saulo persigue la iglesia. En el 9 Saulo se convierte. Mejor dicho, si ustedes miran del 1 hasta el 8, ¿dónde se hace iglesia? ¿Dónde se hace iglesia? En Jerusalén. Después, en el capítulo 8, dice que un señor, un discípulo llamado Felipe, ¿a dónde va? A Samaria, ¿sí o no? Y en Samaria es predicado el evangelio, es el mismo patrón. Y luego de Samaria, en Hechos capítulo 10, empieza a ir a otra casa, a los gentiles. ¿Cuál es el punto que quiero comunicarles? La iglesia empezó a ¿qué? Expandirse. La iglesia empezó a crecer. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, nosotros vemos, por ejemplo, 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. El primer viaje es misionero, el segundo y el tercero. Entonces, en esos viajes, ¿qué empezó a suceder con el evangelio? ¿Qué empezó a suceder con el evangelio? Empezó a crecer, empezó a expandirse. Por eso nosotros tenemos en nuestras Biblias la carta a los Corintios, la carta a Éfeso, la carta a Tesalónica, la carta a Colosas, y de hecho Apocalipsis muestra ya algunas iglesias al sur de Asia, Esmirna, Tiatira, Éfeso. ¿Cuál es el punto? El cristianismo, ¿qué sucedió? Empezó a crecer muy rápido, empezó a expandirse. Entonces, cuando nosotros encontramos el evangelio en el primero y segundo siglo, nosotros encontramos que ya está por muchos lugares. De hecho, el apóstol Pablo dice que él se impresiona de que la palabra de Dios haya llegado hasta el fin del mundo. Eso lo dice en Colosas, ¿es claro? ¿Qué sucedió con esa expansión? Bueno, esa expansión hizo que hubieran 5 centros geográficos muy importantes, ¿sí? ¿Cuáles fueron esos 5 centros geográficos muy importantes? Primero, Jerusalén, ¿sí o no? Segundo, Roma. Tercero, Constantinopla, ¿sí o no? Cuarto, Alejandría. Y quinto, Antioquía, ¿sí o no? Es lo que se conoce como la pentarquía. Entonces, estas sedes tenían otras iglesias en esa zona, ¿sí o no? Estas sedes tenían estas iglesias, en esta zona estas sedes tenían estas sedes, así, tenían estas sedes. Rápidamente desaparecieron, ¿cuáles? ¿Cuáles desaparecieron rápido? ¿Cuáles se acuerdan ustedes que desaparecieron? Jerusalén, Antioquía y Alejandría. Los 2 grandes patriarcados que quedaron rápidamente en la iglesia fue Roma y fue Constantinopla. Es ahí cuando uno lee, ¿hasta ahí entendieron? ¿Hasta ahí van bien? ¿Hasta ahí vamos bien? La pentarquía, ¿sí? Todo esto es importante para llegar a donde queremos llegar hoy, a aterrizar bien, ¿sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Inicialmente la iglesia empezó a moverse así. ¿Cómo se llamaba la iglesia? Católica. ¿Por qué se llamaba católica? Porque era la iglesia universal. Entonces, Alejandría cayó rápido, Antioquía cayó rápido, Jerusalén cayó, y al final nosotros tendríamos lo que son los padres latinos y los padres griegos, ¿sí? Aquí está Roma y aquí está Constantinopla, ¿sí o no? ¿Qué sucede entre Roma y Constantinopla? Bueno, la iglesia de Roma, digamos que siempre se inclinó a tener un favoritismo sobre las otras iglesias. Entonces nosotros no vemos eso en la Biblia. En la iglesia siempre vemos que cada iglesia local es independiente, que cada iglesia local se maneja de acuerdo a la escritura, pero Roma empezó a tener ese favoritismo por tener un patriarca mayor que los otros, por tener uno más alto que otros, por tener un sumo pontífice. Entonces, entre los latinos y entre los griegos empezó a haber una disputa, ¿sí es claro? ¿Cuándo se da esa separación entre Roma y Constantinopla? Se da en el 1051, en el 1051. El argumento, ¿cuál fue? El argumento supuestamente es que al credo niceno, que ese es del 325, supuestamente al credo niceno, la iglesia latina le agregó una palabra al credo que se llama la palabra filioque, el filioque. ¿Qué es el filioque? Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, filos, del Hijo. Mientras que la iglesia griega decía que no, que solo procedía del Padre y el Espíritu Santo. Por eso la iglesia se dividió, ¿sí? Por eso la iglesia se dividió. Esa división se dio más o menos en el 1051, ¿sí? ¿Claro? ¿Preguntas hasta ahí? Les estoy dando un poquito de historia para saber a dónde llegamos, ¿sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta ahí? Aquí vienen los ortodoxos, muy bien, que por ejemplo es la iglesia
donde Esteban está. Digamos, los ortodoxos tienen dos autoridades. ¿Qué es? No donde Esteban está congregándose, sino allá no sé dónde es que está. Sí, eso. Entonces, allá que tienen la escritura, y tienen los concilios. Entonces, los 7 concilios ecuménicos son como palabra inspirada para los griegos. Los 7 concilios ecuménicos. Aquí hay tintos si alguien quiere tinto. Son como la misma autoridad, ¿sí me entienden? Los 7 concilios ecuménicos son como si se leyera la misma palabra de Dios. Tienen la misma autoridad. Digamos que ellos tienen 2 autoridades, la escritura y los concilios, ¿sí? La iglesia griega. La iglesia latina, pues claramente se adhiere a los concilios, pero ellos siguieron desarrollando más dogmas, más enseñanzas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas. En el 1051 se divide Roma de Constantinopla. Constantinopla de Roma, se aparta. De hecho, pregunta, ¿la única iglesia apostólica, supuestamente la única iglesia apostólica puede ser Roma por nombre? No, ningún católico puede decir eso. O sea, Constantinopla viene, por ejemplo, del apóstol Andrés. De hecho, la iglesia copta, que es un poco nestoriana, es decir, tiene un poco de herejía, la iglesia copta, también podría decirse que viene de algún apóstol. O sea, la única iglesia que puede decir que vienen los apóstoles no es Roma. En nombre, digamos que Constantinopla también lo puede hacer. La iglesia copta por nombre lo puede hacer, rastrear hasta la época de los apóstoles, ¿sí? Preguntas hasta ahí. Sí. ¿Sí? Concilios ecuménicos. Sí, así es. Nosotros creemos que ellos no tienen el evangelio. Digamos que sí pueden haber cristianos, pero como iglesia se apartó del evangelio. Como iglesia. Muy bien, ortodoxa no es por la doctrina, sino porque, buena pregunta, no sé por qué se llaman ortodoxos, pero la iglesia griega. Sí. Preguntas. ¿Vamos ahí? O sea, ¿en qué línea venimos nosotros? ¿En qué línea venimos nosotros? Vamos aquí, sí, por la latina, no tanto romana, sino por la latina, ¿sí? ¿Cuándo empieza a cambiar todo? Entre el 1051 y 1517 hubo un desarrollo de la teología muy alto. Es muy alto en el sentido malo y bueno también, pero en este tiempo fue que se empezó a dogmatizar los sacramentos, lo que fue las indulgencias, las penitencias, la autoridad papal. Ni siquiera había infalibilidad ahí. La infalibilidad viene como en 1800 algo. Pero digamos que en este tiempo hubo un desarrollo de doctrinas que Roma tomó muy en serio y básicamente cuando llegamos a 1500 ya hay un abuso de autoridad. Sí, hay un abuso de la autoridad papal, hay un abuso de las indulgencias, hay un abuso de pervertir el evangelio, de que la iglesia de Roma está poniendo otras autoridades, otras tradiciones y las cosas se empiezan a dañar. ¿Sí es claro? Entonces en 1517, ¿qué se acuerdan ustedes que sucedió? Muy bien, la Reforma Protestante, ¿sí o no? ¿Cómo se imagina uno la Reforma Protestante normalmente? Lutero clavó las tesis y todo el mundo empezó a decir, ¿qué hacemos, Lutero? Dinos, ¿qué sigue? Pero no fue tan así, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito hasta ahí. ¿Hasta ahí tienen preguntas? ¿Hasta ahí tienen preguntas? Entonces podríamos decir que hasta este momento, ¿cuántas iglesias hay? Hasta 1517, ¿cuántas iglesias hay? 2. ¿Cuál? La latina romana y la griega, ¿sí o no? Ahora, ¿qué sucede en 1517? Vamos a ver un momentico acá. Este es el recibo de la luz, ese no lo vamos a ver. Espérenme un segundito, corro esto acá. Ay. Bien, ¿ven ahí? Sí, muy bien. ¿Alcanzan a ver hasta allá? ¿No alcanzan a ver? No puede ser. ¿Ustedes por qué son así? Hagamos algo con sus ojos. Espérenme aquí, lo agrando un poquito. Acá. ¿Ahí? ¿Sí? Entonces, miren, vamos a ver cuáles son las principales corrientes protestantes que surgen después de 1517, ¿sí? Normalmente lo que dicen las iglesias de Roma, ¿qué es?
No, ustedes tienen muchas iglesias. Realmente es mentira. O sea, sí hay muchas iglesias, pero lo hablan en un sentido denominacional. Y no, realmente las denominaciones podríamos distinguirlas en lo siguiente. Tendremos la anglicana, tenemos la metodista, tenemos la luterana, tenemos la presbiteriana, tenemos la bautista reformada, la bautista general, pentecostalismo y movimiento carismático. Podrían ser los principales movimientos de la fe protestante, ¿listo? Entonces miren, ¿cómo surge, cómo se desarrolla un poquito, para que podamos ver un poquito de historia, la reforma? ¿Cómo se desarrolla la reforma? Todo esto para llevar a la teología del pacto, ¿sí? Para que cuando lleguemos ahí estemos un poquito ubicados, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la primera, por así decirlo, confesión que surgió del protestantismo? Bueno, la primera podríamos decir que son las 95 tesis de Lutero. ¿Dónde se dio eso? Bueno, se dio en Alemania, fue Lutero, fue el 31 de octubre de 1517. ¿Y cuál fue la intención de las tesis? ¿Qué han escuchado? ¿Cuál fue la intención de las tesis de Lutero? ¿Qué quiso hacer? ¿Cómo? Proponer una discusión acerca de qué. Pervertido, dañado, muy bien. Entonces, aquí lo dice, protestar contra la venta de indulgencias, abusos eclesiásticos, convocar a un debate académico sobre la penitencia y la autoridad papal. Esa fue su intención. ¿Sí es claro? Bien, después, obviamente, ese debate académico se fotocopió, las 95 tesis se empezaron a esparcir y encontramos después, por ejemplo, a Zwinglio en Zúrich en 1523, ya haciendo lo que se llamarían los 67 artículos de Zwinglio. Entonces, lo de Lutero, ¿dónde fue? En Wittenberg, en Alemania. Lo de Zwinglio fue en Zúrich, ¿sí? En Suiza. Él no hizo 95 tesis. ¿El qué hizo? Los 67 artículos. ¿Cuándo fue eso? Fue en enero de 1523. ¿Por qué creen ustedes que era necesario presentar unos artículos o unas confesiones? ¿Qué se imaginan? ¿Qué saben? ¿Qué han escuchado? No, porque también hubo un debate entre reyes. Entonces muchos reyes, al ver que los reformadores se estaban oponiendo al papado, el papado era como la cabeza grande, pues muchos reyes vieron la oportunidad de zafarse de ahí. Nos vamos a zafar. Pero nos vamos a zafar creyendo ¿qué? ¿Qué vamos a creer? Entonces, por ejemplo, Zwinglio fue a un debate, y en ese debate se reunió el consejo de la ciudad, y en ese debate Zwinglio ganó. Entonces, claramente Roma fue expulsada, y por ese debate que hubo en un consejo entre reyes, es que empieza la reforma protestante en Zúrich. Entonces tenemos a Lutero en Wittenberg, tenemos a Zwinglio en Zúrich. ¿Qué más sucedió? Bueno, sucede la confesión de Augsburgo, que es una confesión, yo aquí les estoy poniendo, ¿no? Aquí ya empiezan como las denominaciones. Esta es luterana, la otra es zwingliana, que sería más reformada presbiteriana. Tenemos la confesión de Augsburgo. ¿Cuál fue la intención? El discípulo de Lutero, que se llama Felipe Melanchthon, la presentó en 1530. ¿Con qué propósito? Bueno, presentar una declaración sistemática y conciliadora de la fe luterana al emperador Carlos V y la dieta de Augsburgo, buscando reconocimiento legal y refutando acusaciones de herejía. Entonces, ¿por qué ellos se ven en la necesidad de presentar confesiones? ¿Sí me están entendiendo? ¿Por qué? Por la defensa, pero también ¿por qué más? Reconocimiento. ¿De quién? De los reyes. ¿Sí me entienden? Los reyes necesitan saber por qué estas personas están creyendo eso. Entonces, la reforma no solo fue un movimiento espiritual, ¿sí? También fue un movimiento, ¿qué? Político, que es principalmente lo que vamos a ver con la anglicana. Ya vamos a ir allá. Después está este personaje. No sé si han escuchado a Martín Bucero. Bueno, resulta que rápido en la reforma empezó a haber algunas diferencias. Entonces tenemos a Lutero y tenemos a Zwinglio. Estaban de acuerdo en todo, menos en una cosa. ¿Saben qué? La cena del Señor, Entonces se reunieron, Bucero citó a Zwinglio y a Calvino en una ciudad, lo citó y empezaron a ir punto por punto, llegaban a acuerdo. Cuando llegaron a la cena del Señor, Lutero no pudo. Lutero golpeó la mesa, dicen por ahí, y dice, Juan 6 dice, esto es mi cuerpo. La cena no es simbólica, decía Lutero. La cena hay una presencia real. No quiso usar ni a Aristóteles ni a nadie como lo había hecho la Iglesia de Roma, pero él se defendía en que la presencia de Cristo es real y yo como la carne y el pan. ¿Qué decía Zwinglio?
No, es más simbólico, es un medio de gracia. Ese punto hizo que ellos no estuvieran de acuerdo. ¿Por qué eso fue un problema? Porque habían unas ciudades en Alemania que tenían que adherirse a una confesión. ¿Por qué eran las confesiones? Para saber qué creemos como ciudad. ¿Sí me entienden? Como ciudad. Era como la Constitución también. Entonces, ellos vieron problemas en adherirse a Zwinglio, porque eso podría ser deslealtad al rey. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron su propia confesión. ¿Qué sería la confesión? Que llamamos nosotros la confesión tetrapolitana. Tetra viene de ¿qué palabra? 4 ciudades se reunieron, adoptaron la confesión de Zwinglio, rechazaron la luterana, la Cena del Señor luterana, y firmaron su propia confesión en su propia ciudad. ¿Es claro? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, pero en Alemania. Tenían que presentársela al rey. Tenía que tener un corte alemán, no suizo, alemán. Por eso la presentan. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? ¿Ninguna? Bien. Después tenemos alguna defensa de la confesión de Augsburgo, que es luterana. Después tenemos la primera confesión helvética. Aquí hay un señor muy famoso en la Reforma que se llama Bullinger. Esto fue en Basilea, en Suiza. ¿Qué quería él con la confesión helvética? Bueno, él quería lograr un consenso doctrinal entre las iglesias reformadas en Suiza, y esta sí tiene una intención de presentar una fe unificada. Entonces, esta no es tanto a un rey, sino aquí ya es ¿qué? Bueno, exacto. ¿Qué creemos nosotros como iglesia? ¿Qué vamos a hacer entre nosotros? Eso tiene de intención la confesión helvética. Tenemos los 10 artículos, que es anglicana. Fue presentada al rey Enrique, pero ya vamos a ver un poquito más de la iglesia anglicana. Están los artículos de Esmacalda, que es luterana. Espérenme, adelantamos un poquito. Tenemos una confesión francesa, fue posiblemente por Juan Calvino y algún sínodo de iglesias reformadas en Francia, y tenía la intención de proveer a las perseguidas iglesias reformadas en Francia, que se llamaron los hugonotes, una declaración doctrinal sistemática para su organización y para presentarla al rey, buscando tolerancia, buscando no ser perseguidos o buscando que el rey los afirmara como fe. ¿Sí es claro? Entonces tenemos, aquí están las épocas, ¿no? Recuerden cuándo fue la reforma, ¿se acuerdan? Miren todas las confesiones que empezaron a salir, empezaron a darse naturalmente entre las ciudades, empezaron a darse. Entre las más famosas tenemos las 3 formas de unidad. Las 3 formas de unidad fuera que se dieron en los Países Bajos. Entonces, ¿cuáles son las 3 formas de unidad? La confesión belga, el catecismo de Heidelberg y el de Dort. ¿Qué se me hizo el de Dort? Ay, ¿dónde está? Los cánones de Dort, ¿sí? Entonces, digamos que esto se dio en los Países Bajos, lo que sería Holanda. Y dice acá, miren, originalmente una declaración personal de la fe de Bullinger, luego adoptada ampliamente por iglesias reformadas, como un estándar doctrinal comprensivo. Tenemos también, digamos, los 39 artículos de la Iglesia Anglicana. Esta es de Sanchi en el 88. Y los cánones de Dort. Los cánones de Dort básicamente es responder a los 5 artículos de los arminianos, la remonstrancia, y resolver controversias sobre la predestinación. Por mucho tiempo estas fueron las declaraciones de fe de los Países Bajos, lo que fue los cánones de Dort, lo que fue la segunda confesión helvética y el catecismo de Heidelberg. ¿Listo? Más o menos este es el desarrollo que se empieza a dar en las iglesias, ¿sí? Hasta ahora, diríamos nosotros, todas estas confesiones son presbiterianas, es decir, bautizan niños, son paidobautistas, no presbiterianas, son paidobautistas. Hasta ahora todas ellas creen en el bautizo de niños. A la par, como lo dijimos, surgieron los anabaptistas, pero ellas eran de un corte más rebelde, eran de un corte más ir en contra de lo político. Sus líderes manejaban una doble moral, tuvieron muchos problemas en su articulación, ¿sí? Es por eso, preguntas hasta ahí, pregunten hasta ahí. ¿Tienen preguntas? Preguntas. De hecho, dicen que es muy posible que la teología del pacto, ya como empezara a sistematizarse, nazca antes, con Zwinglio, porque fue en Zurich
que surgieron los anabaptistas. Entonces, los anabaptistas eran los que querían bautizarse, pero no como los bautistas particulares en Inglaterra, sino que este movimiento aparentaban pureza, pero eran malvados. ¿Por qué? Porque incitaban a la rebelión, porque incitaban al desorden, porque entre sus líderes había inmoralidad, porque sus líderes atacaron los sistemas políticos, pero ellos mismos empezaron a ocupar sistemas políticos. Digamos que fue un movimiento muy desordenado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Zwinglio? Uno de los argumentos de Zwinglio fue su teología del pacto. Digamos que ahí empieza a ver una unidad del pacto de gracia y ve la circuncisión en los niños con Abraham, y por eso empieza a ver los bautizos acá. Entonces, digamos que en la Reforma, probablemente quien empieza ese desarrollo teológico es Zwinglio. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí se daba, pero se daba de forma regeneracional. Entonces, cuando un católico romano va a bautizar al niño y cae el agua, ¿qué está haciendo el agua? Realmente lo está salvando, librando de sus pecados. Mientras que los presbiterianos cambiaron en ese sentido la forma de bautizo de niños que venía dándose. Ya no es regeneracional, sino ahora es como símbolo del pacto. Ellos hacen parte del pacto. ¿Sí? Sí. Manejando. Sí. Sí. A las personas por los méritos. Sí. Sí, así es. Digamos que Roma introdujo, obviamente ya vamos a ver que con los presbiterianos hay diferencias, aunque somos hermanos, hay muchas diferencias en ese sentido pactual, pero en la iglesia primitiva realmente no hubo bautizo de niños, ¿sí? Y creo que un documento muy fuerte a favor de eso es la Didache. Por ejemplo, la Didache, que es un documento que salió en 1800, muestra que cuando las personas se iban a bautizar, las personas tenían que ayunar, tenían que conocer la fe, tenían que pasar por el bautizo, y no hay nada acerca del bautizo de niños. De hecho, es posible que el bautizo de niños se empiece a dar en África, al sur de África. Es muy posible que empiece allí como el bautizo de niños, pero ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Preguntas hasta ahí. Preguntas. ¿No? ¿Vamos bien? Ya vamos a ver eso, Buena pregunta. La primera confesión de fe bautista que nosotros encontramos, la encontramos en 1646. Fue publicada, en 1644 y revisada en 1646. Es lo que se llamarían los bautistas particulares en Inglaterra. ¿Quiénes estuvieron allí? Bueno, estuvieron 7 iglesias bautistas particulares. ¿Por qué esas 7 iglesias vieron la necesidad de hacer una confesión? ¿Alguien sabe? Sí, muy bien. ¿Los estaban confundiendo con quién? Con los anabaptistas. Los anabaptistas llegaron a Inglaterra y empezaron a decir, los bautistas particulares empezaron a bautizar y los estaban comparando con los rebeldes anabaptistas. Es por ello que ellos ven la necesidad de articular una confesión para defender su fe. No somos como ellos, somos de tradición reformada, venimos de la reforma, ¿listo? Entonces por eso articulan lo que sería la primera confesión de fe bautista. Y ahorita, hoy en día, podríamos decir que las grandes confesiones que hay serían estas dos. Esta sería la de los presbiterianos, la confesión de Westminster, y esta sería la de los bautistas, que sería la segunda confesión bautista de Londres de 1689. Los bautistas de Londres utilizaron la confesión de los hermanos de Westminster con la declaración de fe de Saboya, que es congregacionalista, ya les voy a explicar un poquito de eso, y ellos hicieron la segunda confesión de 1689, ¿listo? Digamos que hasta la Reforma serían las confesiones más desarrolladas que nosotros encontramos. Después hubo algunos bautistas que viajaron a Estados Unidos y nosotros encontramos la confesión de fe de Filadelfia de Estados Unidos. Entonces esta ya no es de Londres, sino es de Filadelfia de Estados Unidos. Prácticamente tienen
lo mismo, solo añadieron dos cosas y se me olvidó cuáles fueron. Creo que la imposición de manos cuando terminaba un bautizo, le imponen las manos a alguien y había otra, pero se me olvidó. Pero sí, básicamente Filadelfia. Y ya estas últimas dos serían como que los bautistas quisieron como darle más apertura a iglesias entre sus congregaciones y como que quitaron algunos artículos que serían muy cerrados para darle más apertura a algunas iglesias. Entonces, digamos, hoy en día muchas iglesias en Estados Unidos adoptarían esta confesión que se llama Fe y Mensaje Bautista, que es la del 2000, que es la de la Convención Bautista del Sur. Más o menos ese sería el recuento en confesiones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, en algunas iglesias, sí. La de las tres formas de unidad se usa mucho, aparte de la de Westminster. Sí. Cánones de Dort, segunda confesión helvética y la confesión belga. Perdón, el catecismo de Heidelberg, perdón, catecismo de Heidelberg. Sí, digamos en 1600 con la confesión bautista reformada también había una confesión bautista arminiana. Sacaron también una confesión bautista arminiana. Se llama, se me olvida el nombre, pero, no sé, pero si hay una bautista arminiana, si hay una bautista arminiana que ellos hicieron, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, miren, ahora sí, con esto en mente, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos nosotros la iglesia anglicana, ¿sí o no? ¿Dónde se da la iglesia anglicana? Se da en Inglaterra. La reforma empieza, un poco para que me entiendan, en Inglaterra. Un rey quería divorciarse. Entonces se desligó Enrique, se desligó del Papa y vio en la reforma la oportunidad de divorciarse. Entonces se desliga, se divorcia, empieza el protestantismo a llegar a Inglaterra, pero eso acabó muy rápido. Muere y llega María, que se conocería entre la reforma como María la Sanguinaria, porque fue con toda. Fue a matar protestantes como nunca. No, Isabel I es la sucesora de María. Isabel I sí tuvo un poco más de conciliación con los protestantes. Entonces, en ese momento donde hubo más conciliación, empezaron a regresar los bautistas, los reformados que habían huido cuando María empezó a perseguir. Entonces, cuando llegaron, ahí viene el movimiento puritano. El movimiento puritano que buscaba purificar la iglesia de Inglaterra. ¿Sí es claro? Entonces empieza a suceder muchas cosas. Primero, algunos puritanos querían establecer una forma de gobierno presbiteriano, es decir, un sínodo con presbiterio, querían establecerlo. La iglesia anglicana adoptó mucho de la liturgia de Roma, los sacerdotes como su organización, la iglesia anglicana. Entonces llegaron algunos reformados, que llamaríamos puritanos, quieren instaurar un gobierno presbiteriano, pero algunos puritanos se dan cuenta, no, la iglesia es independiente. Es ahí donde nace el congregacionalismo. Entonces algunas iglesias empiezan a decir, no, la iglesia es autónoma, la iglesia es autónoma. Entonces ahí nace el congregacionalismo y de ese movimiento es que vienen los bautistas particulares. Entonces el bautista particular, ¿qué es? Ya vemos, viene de Inglaterra, tiene una forma de gobierno congregacional y su fe es una fe reformada. ¿Sí? Preguntas ahí. Ese es un resumen ahí como, como rápido. Ese es como episcopado, sí, es como una cabeza y ahí esa jerarquía episcopal. Sí, anglicanas, sí, como una especie de papa. ¿Cómo? Sí, está ligada también. Mantuvieron sí, por así decirlo. Así es. ¿Listo? Muy bien, los puritanos es un movimiento que surge en Inglaterra y empiezan como a dividirse, no dividirse, sino a adoptar creencias especiales. Entonces algunos puritanos eran congregacionalistas, algunos puritanos eran presbiterianos, algunos puritanos fueron bautistas particulares. Hubo ese movimiento, ¿no? Ese movimiento allí en Inglaterra, pero lo que buscaba era la pureza de la iglesia, ¿sí? La pureza de la iglesia. ¿Preguntas?
Los anabaptistas. Sí, los anabaptistas. Sí. Preguntas. Purificar la iglesia de Inglaterra. Sí. Traer la reforma a Inglaterra. Sí, su mayoría es allí en Inglaterra y algunos se inclinan más a la postura romana y algunos más a la reforma protestante, pero su gobierno es muy parecido al papismo. Digamos que la reforma no se dio del todo en Inglaterra. Exactamente. Son puritanos, presbiterianos, congregacionales, bautistas particulares que llegan a Estados Unidos. ¿Sí? Habla de los puritanos, pero él es bautista particular, o sea, bautista reformado, 1689. ¿De qué? Ahí vamos, hacia allá quiero llegar, todo eso va para allá, todo eso va para allá, para la teología del pacto. La dejamos en un lado, sí, digamos que ellos tienen como autoridad la escritura y los 7 concilios ecuménicos. Por ejemplo, el séptimo concilio ecuménico afirma que si uno no besa un cuadro, debe ser en 2D, si uno no besa un cuadro en 2D, no puede ser salvo. Y no puede ser en 3D, es herejía. Si es en 2D, está bien. Si es en 3D, es herejía. Sí, sí. Preguntas. ¿Vamos bien ahí? Ah, ¿qué pasa con los vaqueros? Sí, sí, los menonitas, sí, los menonitas. Son movimientos que dijeron nada de confesiones, nada de nada, nosotros solos. ¿Sí? Los persiguieron también, sí. Y eso fue de lado y lado. Menonitas persiguieron y reformados persiguieron. Y romanos persiguieron y hubo mucha persecución. Sí. Un poquito antes y en este momento. Dicen que hubo más sangre en la Reforma que en los primeros siglos del cristianismo. Hubo más sangre en la Reforma que en los primeros. De lado y lado, en Inglaterra, y de lado y lado, ¿sí? Eso hay que ser justos con la historia, ¿sí? De lado y lado hubo persecución, muertes, asesinato, sí, fue de lado y lado. Preguntas. ¿Cómo? Eso no está por ahí, ¿usted por qué trae ese nombre de cada? ¿Cómo qué? ¿Qué dice? Ya voy a ir, ya voy a ir allá. Ya voy a ir allá. Ya voy a ir allá, muy bien. Entonces, miren, dentro de las iglesias tenemos el anglicanismo. Digamos que aquí hay un resumen de sus doctrinas, pero yo pues no lo vamos a, si algo se los envío, un poco de sus doctrinas. Pero las iglesias, ahora aquí a Colombia, pensemos un poquito en nuestro continente. ¿Qué llegó a nuestro continente? ¿Qué? Roma. ¿Qué sucedió con la Reforma? Muy bien, los carismáticos llegan aquí mucho, en parte por Brasil, Estados Unidos, llegan aquí muchos carismáticos, pero también en 1800 algo llegan algunos presbiterianos a Colombia, ¿sí? Señor. En Brasil, también, ¿no? Sí, que pudieron influenciar acá. Pero nuestro país, nuestro continente primeramente es romanista, carismático, pentecostal, y digamos que la Reforma no es un movimiento tan antiguo. Digamos, los presbiterianos llegaron aquí como en 1800. Hay una iglesia muy antigua presbiteriana que es la United Church. Esa es una presbiteriana muy antigua. Y bautistas reformadas, no sé cuál es la más antigua que usted conoce, usted sabe más de historia. Sí. ¿Por ahí cuántos años? 70. 70 y creo que esa sería como una iglesia que estaría muy allá. Es decir, la mayoría son como de 20 años para acá, ¿sí o no? O más. La mayoría. 20, 30, 40, de pronto la de Sol de Justicia. O sea, son iglesias que podríamos decir que la Reforma para nosotros es algo nuevo, ¿es claro? Entonces, en nuestro continente, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Digamos, el metodismo, pues básicamente enfatiza es arminiano. El luteranismo, ¿qué nos diferencia del luteranismo? A ver si hemos entendido un poquito algo. Principalmente, ¿qué nos diferencia de la Cena del Señor con los luteranos? Entonces, principalmente en nuestro medio, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Presbiterianismo, bautistas reformados, bautistas generales, pentecostales y movimientos carismáticos. Serían como los principales. ¿Listo? Preguntas. Bueno, muy bien, ese es un buen punto. Aquí hay iglesias que claramente se han pervertido. Entonces, la iglesia presbiteriana en Estados Unidos es homosexual. El metodismo, aquí hay pastores homosexuales. ¿Sí? Un ala, sí, no todo. Sí, no, no todo. Míralo. Miren, ahí lo voy a leer. Después les traigo el resumen de la historia. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? ¿Vamos bien? ¿Estamos ubicándonos? ¿Sí? Bien, ahora, no sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Mucha información, pero más o menos entendemos qué hay, ¿sí? Más o menos entendemos. Sí, más o menos, estamos ubicados. Entonces nuestra iglesia tiene un corte, ya vamos a ver cuál sería la diferencia, pero tiene un corte bautista particular, ¿sí? Claro, podríamos decir que nuestros orígenes podrían venir de Inglaterra, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál? Podría ser de ahí, sí. ¿Listo? Yes. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Muy bien, entonces vamos a ver primero qué nos diferencia del presbiterianismo. Presbiterianismo. Sí, sí, claro, sí, sí. Pues no, pues digamos como iglesia en sus confesiones, sí. Obviamente la fe es por el Señor Jesucristo, habiendo nacido de nuevo, habiéndonos arrepentido. Sí, pero hay, muy bien, hay un ala del pentecostalismo que podríamos decir que no, que serían los de solo Jesús, los unicitarios de solo Jesús, que ellos no creen en la Trinidad, pues claramente. No, no, ese es por ahí en la doctrina del Espíritu Santo, podremos ver, sí. Pero el pentecostalismo, hay un pentecostalismo sano, histórico, pero sí hay un pentecostalismo que se ha desviado. ¿Sí? Creo que eso sucede en todo lado. Presbiterianismo sano, un presbiterianismo que se ha corrompido, un bautismo sano, un bautismo que se ha corrompido. ¿Sí? Preguntas, preguntas. Pregunten hasta ahí. ¿Vamos bien? Bueno, descansen 5 minutos y volvemos para el siguiente. ¿Listo?